El padre mafioso de mi novia nos descubrió teniendo intimidad y me amenazó, así que lo entregué a la policía. Nunca pensé que terminaría enredado con la mafia, y mucho menos por mi novia. Todo empezó como una historia de amor típica. Conocí a Sofía en la universidad, nos enamoramos rápidamente, y pronto nos volvimos inseparables. Ella era todo lo que había soñado, inteligente, divertida, hermosa, pero había algo oscuro que siempre se mantenía en el fondo. Cada vez que mencionaba a su familia, especialmente a su padre, cambiaba de tema o simplemente se quedaba callada. Pero yo, siendo el tonto enamorado que era, nunca lo vi como una señal de alarma. Hasta aquella noche. Sofía me había invitado a cenar en su casa, algo que hasta ese momento nunca había pasado. Siempre encontrábamos excusas para quedarnos en mi apartamento o salir a algún restaurante. Pero esa noche fue diferente. Al llegar, me di cuenta de que la casa era increíblemente lujosa, mucho más de lo que Sofía había dejado entrever. Automóviles caros, seguridad privada en la puerta, me sentí fuera de lugar al instante. La cena fue agradable, pero había una tensión en el aire que no podía explicar. El padre de Sofía, don Emilio, era un hombre imponente. Tenía esa mirada fría y calculadora que te hacía sentir que te estaba analizando constantemente. No habló mucho, pero cuando lo hizo, sus palabras eran como cuchillos afilados, cortando cualquier intento de conversación ligera. Cuando la cena terminó, Sofía y yo subimos a su habitación. Nos besamos y, en ese momento, decidimos entregarnos a la pasión. Había algo en el aire, una mezcla de peligro y deseo que nos envolvía. Pero lo que no sabía era que alguien más estaba observando. Justo cuando estábamos en medio del acto, la puerta se abrió de golpe. Era él. Don Emilio nos había descubierto. La mirada en su rostro era de puro odio. ¿Qué demonios crees que estás haciendo con mi hija?, rugió. Me quedé congelado, sin poder moverme ni reaccionar. Sofía también estaba en shock, apenas logrando cubrirse con las sábanas. Él se acercó lentamente, con una calma que solo hacía que todo fuera más aterrador. «Tienes idea de con quién te estás metiendo, ¿verdad?», me dijo mientras sacaba una pistola de su chaqueta. En ese momento, me di cuenta de lo que siempre había sospechado, pero nunca quise admitir: el padre de Sofía no era un hombre común. Estaba metido en algo turbio, algo peligroso. «Te voy a dar una sola oportunidad, muchacho», continuó mientras apuntaba el arma directamente a mi cara. «Te vas de aquí y te olvidas de mi hija, o haré que desaparezcas sin dejar rastro». Mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que no era una amenaza vacía. Este hombre tenía los medios y el poder para hacerme desaparecer. Lo que no sabía era que yo ya había tomado una decisión. No iba a dejar que este tipo controlara mi vida. Y definitivamente no iba a dejar a Sofía por miedo. Así que hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Le dije: «No me iré. No me puedes intimidar. Si me pasa algo, todos sabrán quién fue». La expresión en su rostro cambió, pero solo por un segundo. Luego guardó la pistola y se marchó, dejando la puerta abierta detrás de él. Esa fue la última vez que lo vi esa noche. Cuando Sofía y yo finalmente recuperamos la compostura, me confesó lo que yo ya sospechaba: su padre era uno de los capos más poderosos de la región. Tenía negocios sucios por todas partes, desde tráfico de drogas hasta extorsiones. «No deberíamos haberte traído aquí», dijo con lágrimas en los ojos. «Mi papá es capaz de cualquier cosa». Yo sabía que no podía seguir así. No iba a vivir con miedo por alguien que no debería tener ese tipo de poder. Así que, al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero lo que hice después fue lo que desencadenó una serie de eventos que jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, con el miedo aún en mi cuerpo pero una determinación más fuerte que nunca, tomé una decisión que sabía que me podría costar todo. Me levanté temprano, dejando a Sofía dormida en mi cama, y fui directamente a la comisaría. Sabía que era un riesgo enorme, pero no podía permitir que don Emilio siguiera amenazando nuestras vidas, ni las de otros. Era el tipo de hombre que creía estar por encima de la ley, y alguien tenía que detenerlo. Cuando llegué, pedí hablar con el jefe de policía, y después de esperar un rato, me hicieron pasar a su oficina. Ahí fue cuando les conté todo lo que había descubierto. No solo sobre la amenaza de don Emilio, sino también lo que Sofía me había contado, sus conexiones, sus negocios turbios, todo lo que ella sabía. Fue una jugada arriesgada, pero estaba convencido de que era lo correcto. O al menos eso pensaba. «Lo que estás haciendo es muy peligroso», me advirtió el jefe de policía. «No es la primera vez que escuchamos sobre Emilio, pero nunca hemos tenido pruebas suficientes para atraparlo. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Estás poniendo tu vida en peligro». Yo lo sabía, pero no me detuve. Firmé una declaración, proporcionando toda la información que tenía, y me aseguraron que investigarían. Mientras salía de la comisaría, sentí una mezcla de alivio y terror. Había hecho lo correcto, pero ¿a qué costo? No pasó mucho tiempo antes de que don Emilio se enterara de lo que había hecho. Recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché su voz fría al otro lado de la línea. «Cometiste el peor error de tu vida, muchacho. Ya no tienes escapatoria». Esa noche, le conté a Sofía lo que había hecho. Al principio, se quedó en shock, pero luego, para mi sorpresa, me abrazó. Sabía que esto iba a pasar algún día.
Mi papá siempre ha sido así, controlándolo todo. Pero no podemos vivir con miedo toda la vida. Estoy contigo, me dijo, decidida. Pasaron los días, y la tensión solo aumentaba. Sentía que en cualquier momento algo podría pasar. Y tenía razón. Una noche, mientras regresaba a casa, noté un automóvil negro siguiéndome de cerca. Mi corazón se aceleró. Intenté acelerar, pero el auto se mantenía pegado a mí. Cuando finalmente logré perderlos, supe que no podía seguir así. Sin embargo, lo que no sabía era que la policía ya había hecho un movimiento. Semanas después de mi declaración, se realizó un operativo en la casa de don Emilio. Lo detuvieron junto con varios de sus asociados. Las pruebas que yo había proporcionado, junto con otras investigaciones que ya estaban en marcha, fueron suficientes para acusarlo de varios delitos graves. Cuando supe que lo habían arrestado, sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que aunque estuviera en prisión, todavía tenía poder. Pero al menos, por ahora, estábamos a salvo. Sofía y yo decidimos alejarnos de todo. Nos mudamos a otra ciudad, lejos de la sombra de su padre. Aunque el peligro no desapareció por completo, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Pero aún, en las noches más oscuras, cuando escucho un auto acercarse, no puedo evitar mirar por la ventana, esperando lo peor.